Porque cada segundo cuenta en tu preparación, te invitamos a revisar el siguiente material, solo aquí en HDM World. En este tipo de microscopio electrónico se produce el haz de luz de electrones en un filamento de tungsteno que funciona como cátodo. Los electrones se condensan mediante electroimanes y se focalizan sobre una sección del tejido. Las secciones del tejido deben ser muy finas, se denominan ultrafinas, para permitir que sean atravesadas por los electrones y para conseguir imágenes nítidas. Previamente, las secciones deben ser datadas con metales pesados como el osmio, el plomo y el uranillo. La función de estos metales es similar a las tinciones usadas en el microscopio óptico, dar color a las estructuras celulares, pero solo en tonalidades de grises. Aquellos que consignan atravesar el tejido chocarán contra una pantalla fluorescente que emitirá un destello luminoso tras cada choque. Esta imagen emitida por la pantalla fluorescente es la que podemos observar nosotros. Por ello, las imágenes observadas con el microscopio electrónico son siempre en blanco y negro. Todos los tejidos sufren dos tipos de procesos degradativos: la autólisis, que es la acción de las enzimas intracelulares, y la putrefacción, por acción bacteriana. Usaremos la fijación, que es preservar las características de un tejido, tanto morfológicas como moleculares, lo más parecidas posibles a las que poseía en su estado vivo. Así, los fijadores deben evitar la autólisis, proteger frente a ataques bacterianos, insolubilizar elementos solubles que se quieran estudiar y evitar distorsiones y retracciones tisulares que afecten al volumen o a la morfología. No existe un fijador universal ni un método de fijación único. Incluso podemos usar varios fijadores secuencialmente según nuestras necesidades. La elección depende de las características fijadoras que necesitemos, tanto por el tiempo de tejido como por la técnica posterior a la fijación que queramos aplicar. En este caso usaremos la inmersión. En este método, las piezas de tejido se sumergen en solución fijadora. En algunos casos se necesita fijar extensiones de sangre o cortes por congelación sin fijación previa. En estos casos siempre se fijan por inmersión en la sustancia fijadora. Los pasos a seguir es que tiene que ser una pieza de tejido que no deba superar los 0.5 centímetros de espesor para que el fijador alcance el interior de la pieza antes de que ésta comience a deteriorarse. Para fijadores lentos se recomiendan piezas de 0.2 centímetros de tamaño. Esto también se ve afectado por el tipo de tejido. También la osmolaridad del tejido y de la solución fijadora debe estar equilibrada. El pH del fijador debe ser próximo al fisiológico y el tiempo de fijación para un mismo tipo de muestra depende de cada tipo de fijador, velocidad de difusión y velocidad de fijación. En general, no se recomiendan fijaciones mayor a 24 horas, exceptuando los formaldehídos, para el cual se pueden emplear hasta una semana de fijación. Después, como tercer paso, tenemos la inclusión, que es el método más común de endurecer el tejido y consiste en infiltrar la muestra con sustancias líquidas que tras un proceso de polimerización o enfriamiento se solidifican, sin afectar las características del tejido. En este caso usaremos la inclusión en resina, que para la observación de la estructura celular es necesario hacer secciones de tejido muy delgadas del orden de nanómetros, denominadas ultrafinas. La obtención de secciones ultrafinas indica que tenemos que endurecer enormemente el tejido. Lo más frecuente es incluir el tejido en un material de alta dureza como son las resinas tipo epoxi o en menor medida las resinas acrílicas como el metracliato. Los pasos que se siguen son fijación de la muestra por inmersión o perfusión, deshidratación, líquido intermediario, infiltración y polimerización. Después tenemos el corte. Las características tisulares y celulares finas se observan con los microscopios. Sin embargo, estos aparatos solo pueden observar muestras de tejido que tengan un grosor muy pequeño, ya que de no ser así hay problemas de difusión y penetración de los electrones en este caso. La dureza de los tejidos depende de sus características, de la fijación que hayamos realizado y sobre todo el material que hayamos incluido dicho tejido. Los aparatos mecánicos para hacer secciones de un grosor de micrómetros se denominan microtomos y existen diferentes tipos según el grosor. Sin embargo, para el microscopio electrónico de transmisión se utilizan solamente los siguientes.
El ultramicrotomo, con él se acorta el material incluido en resinas y se obtienen secciones habitualmente de pocas decenas de nanómetros de grosor. Y como segundo tenemos al ultracriotomo. Su uso no está muy extendido, pero suele emplearse cuando se necesitan secciones del orden de nanómetros de material que no se debe incluir. Como resumen de esta flashcard, tenemos la obtención de tejido en primer caso, que consiste en una porción del tejido vegetal o biopsia animal. Después, como segundo paso, tenemos la fijación, que para poder observar al microscopio electrónico, tiene que ser una fijación por inmersión. Como tercer paso, tenemos la inclusión, que igualmente para el microscopio electrónico de transmisión se tiene que hacer en resina. Después, como cuarto paso, tenemos el corte, que igualmente para este caso se usa el ultramicrotomo. Después tenemos el contraste que se debe hacer y como último paso tenemos la observación al microscopio electrónico de transmisión. Si aún deseas mayor cantidad de material exclusivo, te invitamos a suscribirte a la página www.hdmacademy.com. HDM World, innovando en el futuro de la educación médica.